Damos la bienvenida al economista José Luis Vázquez, él es asesor tributario de Vastax. Quisiéramos, José Luis, en esta ocasión tratar sobre esta ley que acaba de aprobarse en la Asamblea Nacional, la ley urgente para el alivio financiero y el fortalecimiento económico de las generaciones en Ecuador. Una ley generosa, dadivosa, que quisiéramos redondear un poco en cifras, saber cuánto significa esta ley, la aplicación de la misma para el Estado como costo, para los ecuatorianos, en otras palabras, y también conocer el beneficio que implicaría para aquellos sectores que son beneficiarios de una serie de decisiones, de condonaciones que implica esta ley. Bienvenido. Estimado Gustavo, muy buenas noches, pues un gusto saludarle, de igual manera pues a toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha por este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, pues tenemos ya aprobada la ley orgánica para el alivio financiero y el fortalecimiento económico de las generaciones en el Ecuador, así se la ha denominado, pues tenemos ya el presidente de la República ordenó la publicación en el registro oficial, estamos a la espera, si es que no se dio ya la publicación en su registro oficial para pues ya tener en vigencia esta nueva ley, que trae pues como su nombre lo indica, ese alivio financiero, que significa pues desde algunos temas, ¿no es cierto? Primeramente el tema de la seguridad social, entonces ahí tenemos que analizar pues para los afiliados en este caso, pues que son quienes deben ser los beneficiados en relación de dependencia que por causas ajenas a su voluntad registren un aviso de salida en noviembre y diciembre del 2024, enero, febrero de 2025, ellos podrán acceder a la prestación de un seguro de desempleo inmediato y sin trámites. Entonces, si bien existía ya esta situación, pues ahora vemos que va a ser de manera automática, que es lo que se entiende. Así también, pues tenemos otros temas ya en el BIES por los préstamos hipotecarios, el tema de obligaciones, que no se generará responsabilidad patronal con el IES, y pues, en fin, pues eso tendríamos con la parte del IES. Tenemos en el Ya. Internet la banca. ¿Alguna idea del impacto que podría tener este costo en el IES, que sabemos es una entidad que tiene gravísimos problemas financieros? La verdad, estimado Gustavo, no, de mi parte no le podría dar una cifra porque esta ley impacta en algunos temas, como vamos a irle viendo, seguridad social, afecta al tema de la banca, otros, ANT, SRI, podría ser municipios, ¿no es cierto? Entonces, son algunas instituciones que forman parte de este alivio financiero. Entonces, al momento no podríamos dar una cifra de cuánto va a sacrificar el Estado, cuánto se van a sacrificar algunas instituciones para dar este alivio financiero momentáneo, temporal, ¿no es cierto? Porque esto se va a dar para los meses en donde hemos tenido mayor fuerza con la crisis energética del país, en donde mucha gente ha perdido sus empleos, en donde mucha gente no ha podido pagar sus deudas tributarias, bancarias, eh, el tema mismo de la luz, que han seguido saliendo planillas, ¿no es cierto? A pesar de que ya no hemos consumido eh, la misma cantidad de energía, se nos han venido facturas por pagar, en fin, se viene el alivio financiero por algunos lados. Entonces, para mí sí sería muy arrebatado adelantarme a decir en cifras cuánto va a ser el ahorro. Obviamente entendemos que hay un ahorro por parte del Estado, porque aquí en esta ley no tenemos pues ningún impuesto, digamos, más bien no se ve un objetivo recaudatorio que se lo puede ver tal vez en la otra ley que se encuentra todavía como proyecto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el lavado de activos, pero en esta de aquí que ha sido aprobada ya por la Asamblea, vemos más bien un sacrificio fiscal para aliviar en Claro, estos meses. pero no deja en todo caso de preocupar, pues, aquello que, digamos, condona el Estado, cede el Estado, nos cuesta al final a los ciudadanos. Y están implicadas entidades que algunas de ellas tienen serios problemas. Habíamos hablado del IES. Ban Ecuador es otro caso. Así es, tenemos ANT, también en donde hay una remisión del 100% de intereses, multas, recargos derivados de los tributos cuya administración y recaudación corresponde a los GATS, el impuesto al rodaje que lo administra también los municipios, ¿no es cierto? Se condonará también el 100% de tributos cuya administración corresponde a la ANT y a este seguro de accidentes que se lo denomina SPAT.
también tenemos ahí una condonación. Entonces vemos a ANT y otros. Ahora, en lo que me compete ya con un poquito más de experiencia en el tema tributario, en el tema fiscal, ¿qué es lo que tenemos, estimado Gustavo? Pues de una disposición general segunda, el Servicio de Rentas Internas publicará en el portal institucional de forma abierta para consulta ciudadana y sin obligación de registrarse previamente los montos individualizados correspondientes a los alivios económicos, es decir, quiénes están haciendo uso o quiénes están beneficiándose de estos alivios económicos. ¿Cuáles son? Existe un crédito tributario por estabilidad laboral. ¿Qué nos dice esta parte? Que los empleadores sean personas naturales o jurídicas que no hayan desvinculado de su nómina, que no hayan despedido, ¿no es cierto?, a sus trabajadores durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, y que los mantengan, ¿no es cierto?, en condiciones de la laboral inicial, gozarán de un crédito tributario para el ejercicio fiscal 2024 que solamente podrá compensarse con el propio impuesto a la renta, equivalente al porcentaje del aporte patronal. ¿Cómo Entonces, aquí funcionará esto? esto un poquito, estimado Gustavo, tendríamos que nosotros ver primero qué tipo de empresa somos, porque en base a eso, pues vamos a tener un mayor o un menor porcentaje, pero toma en cuenta nuestros ingresos que se hayan tenido, por supuesto, que sean inferiores a los años inmediatamente anteriores, y lo que se toma es un porcentaje que del beneficio. Por ejemplo, para el tema de la microempresa, un 45% del aporte patronal del IES, eso es lo que va a tomar en referencia el aporte patronal del IES, y a eso vamos a sacar un porcentaje que está establecido en la ley de acuerdo al tipo de empresa. El que más tiene, pues, es este 45%, que son pequeñas y microempresas con ingresos brutos inferiores al año anterior. De aquello se saca un porcentaje por el número de empleados y pues eso se lo utiliza como un crédito fiscal dentro del propio ejercicio fiscal 2024. Habrá que hacer ya un ejercicio con números, pero de alguna manera es algo positivo tanto para la empresa que tiene este crédito tributario, pero también digamos que lo más importante, aquellos que no han tenido despidos durante estos meses, que han hecho este sacrificio de mantener a su gente a pesar de tener toda esta carga. Para Entonces, eso entenderlo lo vemos. mejor, José Luis, sería un crédito tributario cuyo dimensionamiento, cuya cuantificación estaría en relación a cuánto se ha reducido ese negocio en sus ingresos. Correcto. Aquí tiene que haber una disminución de los ingresos, eso vemos como una de las condiciones, porque si hay empresas que más bien, a comparación del año inmediatamente anterior, han tenido más bien un incremento de sus ingresos, pues ya no vemos que exista, pues hay un decremento, más bien todo lo contrario, le ha ido bien y qué mejor, pero más bien Ujú. para ver cuál es el objetivo es a las empresas que realmente han visto disminuidos sus ingresos por todos los problemas económicos que ha tenido este año complicado y que ha finalizado con este tema muy preocupante como es el tema energético. Entonces ahí viene el beneficio, tanto Claro, para la empresa. con un cálculo tan complejo y variable, además de empresa a empresa, imposible predecir de qué cantidad global de dinero se está hablando. Exactamente, con eso nos vamos dando cuenta de que es complicado. Aquí lo tenemos, es una tablita, como ustedes le pueden ver, que es bastante amplia dependiendo del tipo de ingreso. Entonces aquí Ujú. tenemos tipo de institución, grandes empresas, solamente el 5%, y de ahí tenemos medianas empresas, pequeñas y micro, los bancos y grandes no se acogen a esta medida, por ejemplo, 0%. Entonces dependerá del tipo de empresa que seamos para acogernos a los beneficios y, por supuesto, ver el número de empleados que se ha mantenido durante el ejercicio fiscal 2024, quienes no han Ujú. tenido despidos. Al contrario, todas las empresas que más bien por algún tema, ¿no es cierto?, ya económico y por lo dificultoso que ha sido este año, ha tenido que penosamente que a despedir gente, ya no aplicaría, por supuesto, en esta primera medida Ya. la parte tributaria. Con lo tributario, ¿eso es lo que hay o hay algún otro aspecto que tenga esta ley? Tenemos otros aspectos tributarios. Hay un plan excepcional de pagos hasta 12 meses en obligaciones que fueron hasta el 31 de octubre del año 2024 respecto de impuestos retenidos o percibidos. Recordemos que la normativa tributaria actual no nos da facilidades de pago para lo que son retenciones, ni tampoco el impuesto al valor agregado. Ahora se hace una excepción y dice, podemos dar un plan excepcional de 12 meses para que ustedes puedan cumplir aquellas deudas que tengan con el IVA y que tengan con retenciones en la fuente. Entonces, es importante también esa parte. También tenemos una disposición transitoria tercera
que tiene que ver con las obligaciones que se pueden, aquí hay una palabrita que, bueno, se podría ver cómo se la va a dar, no dice deberán, sino podrían, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esa Mm, parte donde son obligaciones contenidas en títulos de crédito, claro. liquidaciones, obligaciones en general que estén firmes, se podrían ya extinguir las multas, los No intereses? somos juristas, pero ese podrían es subjetivo y Así es es. algo que no se debería utilizar en una regulación cuantitativa. Así es, y así pasa en algunas partes de esta ley que dice podrían. Entonces, Ujú. esa parte podrían, yo creería que debería haber sido deberían. O sea, ya es es mandatorio, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí dice que se podrán extinguir inclusive los tributos, los intereses, las multas, pero sí le pone un tope, que sumados por cada contribuyente no superen un salario básico unificado del trabajador, es decir, Las 400. condiciones que deben cumplirse para el podrían de alguna manera son especificados. Aquí está ya especificado y nos pone también un tope, ¿no es cierto? No vayamos a entender que son todas las deudas que el SRI va a remitir y vamos a caer en una nueva remisión, pero sí en deudas pequeñas que lleguen hasta $460 podrán ser remitidas lo que son el propio impuesto, las multas y los intereses, siempre y cuando no supere este valor. Entonces es importante, si usted tenía una deuda pequeñita con el SRI, digámoslo así, esta podría ser pues extinguida y ya no tenerla. Entonces, también tenemos para los RIMPE negocios populares, que son los negocios más pequeñitos, dice, se condona la obligación tributaria correspondiente al impuesto a la renta de los ejercicios 2022 y 2023 a cargo de los contribuyentes RIMPE negocio popular. Esta condonación aplicará indistintamente de si dichos contribuyentes han presentado o no la declaración. Entonces, si usted Habrá RIMPE negocio devolución. popular no hizo, no pagó la declaración de impuesto a la renta, quedarán extinguidas de oficio por Ya, pero parte. aquellos que pagaron no recuperan. Aquellos que, exactamente, esta parte es bueno para algunos, pero nos deja una vez más un mensaje para aquellos que sí cumplen, ¿no es cierto? Ujú. Porque claro, el que no cumple va a decir, yo voy a esperar que por A o B motivos ahora en el 2025 también me condonen por alguna razón y no pago mis impuestos. Claro, que Entonces, son el gran riesgo de estas condonaciones y de este tipo de decretos que se van dando secuencialmente en Ecuador, que no precisamente contribuyen a educar al contribuyente, todo lo contrario. dejan un mensaje negativo para lo que es la cultura tributaria en el país y crea malos hábitos en el contribuyente que está esperando. Me refiero a los contribuyentes mal portados, que será un porcentaje mínimo, pero que más bien están esperando a que existan este tipo de remisiones, de condonaciones, leyes que son parches de alguna manera que duran meses y que luego, nuevamente, pues para un año 2025 complicado, para meses de enero, febrero, marzo. Y lo propio se puede, similar lectura se puede hacer sobre Ban Ecuador. Allí se condonan intereses y multas de créditos productivos. Se habla de que hay una enorme cantidad de deudores, 67.000 deudores, 185 millones de dólares en intereses están en juego. Y Ban Ecuador, hablábamos hace pocos días con su gerente regional, técnicamente, si fuese un banco privado, habría quebrado ya o estaría al borde de la quiebra. Correcto. Entonces, son ese tipo de alivios que son parches, son parciales, pero no tenemos unas medidas estructurales, coyunturales para ver al mediano o a largo plazo cómo vamos a sostener a nuestro país. Entonces, ha sido aprobada, yo creo que es beneficioso, no lo podríamos ver con otra mirada porque no crea impuestos de ninguna manera. Aquí hay una partecita en donde también vale la pena, a pesar de que no tiene que ver con alivio financiero, y ya se lo quiso hacer en el gobierno, si bien el gobierno de Guillermo Lazo hizo una afectación a esta parte que tiene que ver con la venta o enajenación ocasional de inmuebles. No me dedico, ¿no es cierto?, como sociedad o persona natural a vender inmuebles, pero yo vendo mi casa, ¿no es cierto? Mañana yo vendo mi departamento, entonces, ¿cómo estaba la ley hasta hoy? Nos decía que las personas naturales pueden vender hasta dos bienes inmuebles o la enajenación en el mismo año. Y aquí venía esta parte que yo no sé cómo no se la discutió en la asamblea en su momento, que decía, siempre será exenta del impuesto a la renta, dicho ingreso o dicha utilidad, siempre y cuando dicha venta o esa casa, digamos, o departamento sea destinada para la vivienda. Yo decía, oiga, pero si yo ya vendo mi casa y si mañana le hacen un centro comercial, ¿cómo yo voy a evitar eso? Si mañana a la casa le ponen un comercio, ¿cómo va a verificar el propio servicio de rentas internas cuál es el fin que va a tener ese inmueble? Entonces,
situaciones muy complejas. Si no estoy mal, en la administración de Guillermo Lazo, lo que se dio es una transitoria hasta el año 2026 que decía muy bien, ya no tomemos en consideración si es persona natural o sociedad, el mismo tratamiento para las dos, y dejamos hasta el 2026 que se puedan vender hasta dos bienes inmuebles en el año exento del impuesto a la renta. Otra cosa sería si usted se dedica a los bienes raíces, ahí sí es grabado, pero era una transitoria. Entonces, ahora lo que vemos en esta ley es que ya se incorpora esta exención, ya ha quedado de la siguiente manera: ya no existe transitoria, sino más bien se reforma a la ley de régimen tributario interno como un ingreso exento a los generados por la enajenación ocasional de inmuebles de personas jurídicas o naturales. Antes solamente estaba la figura de las personas naturales, es decir, las sociedades sí tenían que gravar el impuesto a la renta. Vemos que se ha incluido a las sociedades y se ha puesto un límite hasta dos enajenaciones por año. Es decir, si yo ya vendo más de tres bienes inmuebles, estaríamos considerando que eso ya grava el impuesto a la renta y me estoy dedicando a una actividad que es la compra y venta de inmuebles. Entonces, yo creo que es positivo porque antes se lo tenía en una transitoria, se lo venía discutiendo, pero a pesar de que no es un alivio financiero ni tiene nada que ver con la normativa que estamos tratando, se lo ha incluido en esa Ya. parte. Entonces, Quizá un tema que tiene que ver con el IES, se habla de que para empleadores que hablan cerca de 176.000 empleadores podrían beneficiarse de la suspensión de procesos coactivos con el IES para darles tranquilidad, dice, y puedan seguir trabajando. Pero ¿es esto una condonación, una suspensión temporal? ¿Hay alguna especificación sobre esto? lo que tenemos es el incumplimiento de las obligaciones por concepto de aportes en los meses de noviembre y diciembre de 2024 no generará responsabilidad patronal con el IES, pero siempre que sean canceladas hasta en 90 días de estar en mora y que se Ah, solicite por parte del empleador. se le Entonces, abre un plazo para pagar en definitiva. hay un plazo y también tenemos los meses, no es todo el año, sino tenemos aquí que tenemos noviembre y diciembre del 2024 en esta parte. Entonces, Mm. cada institución, cada entidad sacará, entendemos, una resolución, sacará un reglamento, como para ir afinando un poquito más estos temas de cómo lo van canalizando. Ahorita tenemos la normativa y pues a ponerla, ojalá en el menor tiempo posible en práctica para que sea beneficiado el pueblo ecuatoriano, estimado Gustavo. Pero por otro lado, todavía en la Asamblea tenemos otra ley, que es un proyecto ley que todavía pues no tenemos, digamos, la aprobación, más bien todo lo contrario, el proyecto ley orgánica para la mejor recaudación a través del combate del lavado de José activos. Luis, vamos a tocar eso, pero no quisiera dejar también de revisar de esta otra ley de alivio financiero. Claro, claro que ¿Qué sí. pasa con los créditos educativos? Allí se habla de un acceso a periodos de gracia y condonación de intereses. Nuevamente, ¿qué alcances tiene eso? ¿Se está también aliviando a quienes no han cumplido? ¿No es un alivio general? En crédito educativo tenemos lo siguiente: se dispone la remisión del 100% del interés y de los recargos generados por las obligaciones de crédito educativo que hayan vencido o por convenios de pago. La condonación incluye interés por mora, multas, gastos administrativos que se hallen pendientes de pago. En los programas de becas y ayudas económicas en los cuales se ha terminado de forma anticipada la relación contractual, procederá a la remisión del 100% de los intereses que se hubieran generado hasta la vigencia de la ley. Se dispone también la condonación del 100% de las deudas de los créditos educativos para personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas por obligaciones de crédito educativo en estado activo, vencido y demás. Los empleadores, sean personas naturales o jurídicas, que no hayan desvinculado de su nómina a trabajadores en los meses de octubre, noviembre, diciembre y que los mantengan en las mismas o mejores condiciones, gozarán de un crédito tributario para el ejercicio fiscal 2024. Bueno, esa parte justamente ya la habíamos Ya, topado, pero correcto. esto básicamente en la parte del crédito educativo y por supuesto acá para culminar en lo que tiene que ver el Internet, la banca y otros temas, los prestadores de servicio de acceso a Internet, pues implementarán medidas de remediación, porque claro, ¿qué ha pasado en estos días? Se va la luz y también ya se van mis redes sociales, se No hay van celular, no hay WhatsApp, datos, no hay internet. nos quedamos incomunicados, increíblemente. Uno Mm. decía, por lo menos me quedo con el teléfono, pero ya no, ni siquiera me llegaban mensajes. Entonces vemos Ya. también estas intermitencias o falla total del sistema. Entonces, aquí conscientes de aquellos, más bien se pide acá a los prestadores de servicio del Internet
que se den facilidades de pago en las planillas de facturación mientras dure la emergencia a causa de la situación eléctrica actual. Entonces, Bien, y nos queda otro punto también de los deudores de la banca cerrada, esto de la catástrofe que sufrió Ecuador con el derrumbe bancario del año 1999. muy bien, entonces para aquellos, la banca pública y privada aplicar esta. Y aquí tenemos, sí, justamente en el caso de aquellos que hayan tenido estas deudas, pues también se pide pues la extinción, ¿no es cierto?, de las deudas de hace muchos años, ¿no es cierto? Todavía tenemos ese arrastre de todas esas deudas que dejó esa catástrofe financiera, pero también se condonarán también esas deudas. Entonces, por otro lado, también tenemos que la banca pública y privada aplicará alternativas de alivio financiero en favor de sus deudores. Para ello se establece un término de 15 días desde la publicación de la ley. Es decir, Nos se da da, ese tiempo para ver qué puede hacer la banca como para aliviar nuestras tarjetas de crédito, como para aliviar, yo no creo que vayan a personas, por supuesto, el capital, pero estamos hablando de dar un mayor plazo para el pago. en cuanto a cantidades, realmente nos deja la impresión de que se trata de una especie de agujero negro en el sentido de que nadie sabe cuánto cuesta esto al Estado. ¿Lo sabrá el presidente de la República, que fue el proponente de la ley? ¿Lo habrán estimado los legisladores? Es una pregunta y así iniciamos la entrevista, pero bastante complicada porque no solamente vemos que es de CRI, no solamente es del IES, vemos que también está la banca, vemos que están bien las Ujú. proveedoras de internet, de telefonía, ¿no es cierto? Entonces ya es el ANT también, están los Mm. municipios, entonces es complicado Financieramente, un disparo al financieramente. aire, se podría decir. Complicado cuánto es el sacrificio fiscal, cuánto es Ujú. este gasto tributario que seguimos teniendo para aliviar financieramente y temporalmente, porque no es un tema que vaya más allá de los primeros meses del siguiente año y volvemos a la situación compleja que seguimos teniendo, ¿no es cierto? Volvemos a tener esos inconvenientes a pesar de que hemos tenido incremento de impuestos este año. 2024 ha sido muy fuerte para los ecuatorianos con un tema de aumento del IVA, con un tema de aumento del impuesto a la salida de divisas, con aumento de las autorretenciones para los grandes contribuyentes. En fin, ha sido un año en materia Bien. impositiva bastante complejo. En el poquísimo tiempo que nos queda, José Luis, eh, eh, tratemos sobre esta ley que no fue aprobada por la Asamblea Nacional, que fue archivada, pero que el Ejecutivo tiene toda la intención de publicar en el registro oficial el próximo día lunes, la ley para la mejora recaudatoria mediante el combate al lavado de activos, que fue rechazada por los legisladores fundamentalmente porque se dijo tenía un espíritu recaudatorio, generaba más impuestos. Realmente tiene esa ley esa faceta. Yo creo que hay que verle desde dos puntos de vista. Un poco escuchar a la Asamblea, por supuesto, que ha analizado, pero también al Ejecutivo, ¿no es cierto? Por un lado, es un proyecto ley orgánica que tiene que ver con el combate al lavado de activos. Ese es el tema fundamental, ¿no es cierto? Pero, ¿qué vemos aquí en uno de sus primeros puntos? No es la creación, es la modificación, ¿no es cierto? La modificación a un impuesto que ya existía, que es el 1% a la transferencia de vehículos usados. Hoy en día tenemos ese impuesto. Si Ujú. yo vendo un vehículo que está usado, le vendo a Gustavo, ¿no es cierto? Obviamente yo voy a la notaría, ponemos el precio que es y de eso se genera un 1%. Entonces, sí existe eso ahí. Entonces, Sí, no un podríamos impuesto, decir que diríamos, de paso sumamente evadido y que tampoco ha servido para la trazabilidad, como argumentaba, me parece que el ministro de Economía. así es. Entonces, si queríamos topar un tema de lavado de activos, que es indispensable, todos estamos de acuerdo, que a través de figuras como la venta de carros lujosos, porque no son carros de baratos, digamos, sino son de alta gama, en donde se ha puesto una tabla proporcional para que a medida que va subiendo el valor del vehículo se grave un impuesto. Yo creo que estamos mezclando dos temas y ahí viene el tema de unidad de materia. No soy abogado, no soy constitucionalista y usted ya tendrá el invitado perfecto para hacer ese análisis. Sin embargo, estamos queriendo introducir un aumento de impuestos o digamos una modificación a la parte tributaria sobre pretexto de un tema de lavado de activos. Entonces, yo creería que no deberían la Asamblea archivar o mandar a archivar como ya se lo hizo el proyecto ley, sino más bien sugerir, ¿no es cierto?, que se quite esa parte, ¿no es cierto? Pero no por eso vamos a vendarnos los ojos y decir, vamos a ver las otras, las Lo más otras. sensato parece una reestructuración que venga desde el Ejecutivo de esa ley.
Exactamente, porque tenemos modificaciones importantes a la ley de compañías con el tema de, por ejemplo, las sociedades deportivas, una limitación en la parte de accionistas, tenemos reformas justamente, dale más fuerza a la UAFE como tal, el tema de la información, ampliación de los sujetos obligados, reporte de operaciones, que es muy importante. Yo creo que son temas que sí podríamos seguir analizando, no archivar el proyecto ley, pero claro, Ujú. quitar ese tema que podría darnos un mensaje que no está claro, oiga, a pretexto de que queremos hacer algo para fortalecer el tema del lavado de activos, nos van poniendo un incremento para algunos vehículos de impuestos. Entonces yo digo, no es momento. Ya en 2024 hemos tenido bastante incremento de impuestos, comenzando por el más importante que nos concierne a todos, como es el impuesto al valor agregado del 12 al 15% y que recién vía Y decreto que el está para presidente de la quedarse. República está para Ujú. quedarse para el siguiente año. Y también tenemos una novedad en el impuesto a la salida de divisas, que ya por un tema constitucional, ¿no es cierto?, de la Corte Constitucional, ya no nos va a servir como crédito tributario para las empresas, lo cual también nos dificulta Otro mucho golpe. de ser Ujú. competitivos. Lo que ha hecho, pues ahorita ya el presidente es en algunas subpartidas bajarlas al 0%, en otras al 2,5%, pero en otras al 5%, pero ya sin derecho a crédito tributario. Entonces, Aparentemente solo el tiempo dirá qué tan adecuadas son todas estas disposiciones que han sido aprobadas en unos casos y en otro que serán posiblemente publicadas el próximo día lunes. El tiempo desgraciadamente no nos da para más. Muchísimas gracias por esos importantes comentarios y observaciones, José Luis. muchas gracias, estimado Gustavo. Quedamos a la expectativa de ver qué mismo pasa con este proyecto ley de lavado de activos, porque por un lado está la Asamblea que ya dio una disposición, pero por el otro lado el Ejecutivo que pretende pues ingresarla ya directamente al registro oficial si no hay un pronunciamiento previo. Así que veamos qué pasa en los próximos días. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Han escuchado al economista José Luis Vázquez, asesor tributario de Bastax.